CCCP, contenidos culturales, comunistas y populares. Contenidos culturales, comunistas y populares. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por CCCP, Contenidos Culturales, Comunistas y Populares, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. El día de hoy, miércoles 10 de marzo del 2021, tenemos acá junto a nosotros, acá en la virtualidad, gracias a la virtualidad que nos brinda las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, al camarada Marcelo Rodríguez. Él es dirigente del Partido Comunista de la Argentina y además director del CEFMA, que él ya nos va a contar qué es el Centro de Estudios y Formación Marxista, el CEFMA. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes, 6 de la tarde acá en Perú. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes allá en Perú a toda la audiencia, las 8 de la noche acá en Argentina. Un gusto estar con ustedes. Un gusto para nosotros también, Marcelo, tenerte aquí en la guerrilla comunicacional CCCP. Marcelo, tú eres un connotado dirigente del Partido Comunista de la Argentina. Estuviste hace poco, bueno, hace un par de años acá en Perú también, lo recuerdo. Nos encontramos aquí en Lima. Y tú además eres director del Centro de Estudios y Formación Marxista, el CEFMA, que es una institución del Partido Comunista de la Argentina que se dedica justamente al estudio, la investigación, la docencia. Y bueno, Marcelo, queríamos, por favor, para empezar la entrevista, que nos ilustres, nos presentes, te explayes un poco acerca de este proyecto, cuándo empezó, cuáles son los objetivos que se vertebran con ese proyecto, con el proyecto, el CEFMA, etcétera, etcétera. Marcelo, para la audiencia y la militancia peruana, ¿qué es el CEFMA? ¿Cuáles son sus actividades principales, Marcelo? Bueno, sí, como decís, Carlos, el CEFMA, el Centro de Estudio y Formación Marxista Héctor Agosti del Partido Comunista de la Argentina, lo creamos en el año 2011 por iniciativa de quien era nuestro secretario general en ese entonces, Patricio Echegaray, y la idea era conformar, como su nombre lo indica, un centro de estudios del partido, pero que sea abierto, cuyas actividades no sean solo para los integrantes o las integrantes del partido, sino abierto a la comunidad, a otras fuerzas políticas, independientes, etc. A partir de ahí empezamos a trabajar. El CEFMA tiene grupos de estudio sobre distintas temáticas y organizamos talleres, seminarios, cursos de formación, debates, distintas actividades de divulgación del pensamiento marxista, tanto teóricas como también culturales, ¿no? Por ejemplo, nosotros venimos organizando hace 8 años el Festival de Arte Popular Mercedes Sosa, en conjunto con el CEFMA y la Fundación Mercedes Sosa, peñas, etcétera. Bueno, pues creemos que la formación revolucionaria es la práctica, la praxis revolucionaria, teoría, práctica, y la cultura tiene mucho que ver también con eso. Entonces, tenemos, como te decía, distintos talleres abiertos de formación sobre marxismo, imperialismo, internacionalismo, distintas cuestiones, presentaciones de libros, presentaciones de una revista como es Cuadernos Marxistas, que es también la revista del partido y la cual desde el CEFMA colaboramos. Yo soy el secretario de redacción de Cuadernos Marxistas, también que la dirige Víctor Cot, nuestro actual secretario general, en donde muchas de las producciones del CEFMA también se publican en esa revista. Y después tenemos además
Una característica de nuestro centro de estudios, si bien tiene su sede central acá en la ciudad de Buenos Aires, es que tenemos sedes en distintas provincias y ciudades del resto del país. En este momento tenemos 30 sedes en distintas provincias y ciudades que también llevan adelante las mismas actividades que llevamos nosotros y otras que tienen que ver con las miradas regionales, ¿no? Y de cada uno de los lugares. Y estamos trabajando constantemente ahora, este último año, condenados como todos a la virtualidad, ¿no? Sin poder llevar adelante las actividades presenciales por la pandemia de COVID, pero intentamos a partir de estos medios, de estos soportes, seguir adelante con todas nuestras actividades. Actividades que aprovecho y les digo que también las pueden seguir desde Perú, ingresando al Facebook nuestro, el CEFMA, y ahí están las informaciones y transmitimos también en directo muchas de las charlas que realizamos en todo el país, como ingresando a nuestra página www.elcefma.com.ar, en donde están las actividades, y también hay, por ejemplo, en la biblioteca virtual se pueden encontrar todos los números digitalizados de Cuadernos Marxistas y distintas publicaciones y trabajos de la producción de nuestro centro de estudios. Entonces, en estos 10 años que tiene el CEFMA de vida, venimos trabajando, como dijo Fidel, en la batalla cultural, ¿no? En la batalla de ideas, en seguir dando los debates y acumulando fuerzas para un proyecto político comunista, socialista, que logre superar el capitalismo y todas las desgracias que la pandemia ha potenciado y que se han hecho muy evidentes en este último año, que genera el sistema capitalista para toda la humanidad. Así es, Marcelo. Corrígeme, por favor. A ver, ahí estamos con el cintillo. Ingresar a la página, el CEFMA. ¿Es correcta así la página, estimado? .com.ar. En vez de perdón. .org es .com.ar. Así es. Ahora lo cambiamos. ¿Y cuáles son las últimas actividades, estimado Marcelo Rodríguez? ¿Cuáles son las últimas actividades que ha desarrollado el CEFMA? Vimos también que hay una próxima, pasado mañana, vimos que hay una próxima. Mañana, sí, mira, tuvimos en estos días, por ejemplo, se hizo la Feria del Libro Chaqueño y Regional, acá en la provincia de Chaco, y ahí realizamos 2 presentaciones de libros del CEFMA. Uno de ellos es Crónicas del Derrumbe Soviético, que es un libro que escribió Pedro Prada, que es el actual embajador de Cuba en la Argentina. En los últimos años de la Unión Soviética fue el corresponsal de Granma. Así que él estuvo viviendo allá y esas crónicas las transformó en un libro muy interesante y lo estuvimos presentando en esa feria con la presencia de Pedro Prada, el embajador de Cuba en la Argentina, y Víctor Cot, nuestro secretario general. Después, uno de los espacios importantes del CESMA es el área de estudio sobre China, que hace 2 años la conformamos. Nosotros publicamos un libro, Introducción al Conocimiento de China, que se puede descargar gratuitamente en la página del CEFMA. Ahí los invito a que entren y lo busquen y lo pueden descargar. Y a través de acuerdos con la Universidad de Renmin de Pekín, publicamos un libro de cómo el marxismo transforma el mundo, de un teórico chino, Wu Hailan, y también hicimos la presentación de ese libro en la feria. Además, con una de nuestras sedes, el CESMA de la provincia de Mendoza, hicimos la presentación del último libro de Atilio Borón, Clases Medias Argentinas, la política del odio y el temor. Así que estuvimos trabajando en eso. Anoche tuvimos con el área de estudios sobre China otra actividad que fue muy buena, que la pueden ver en el canal YouTube del CEFMA o en el Facebook también. Fue una charla con Eleonora Gosman, una periodista que hace 25 años que vive en Brasil y se dedica a política internacional, sobre la relación entre Brasil, China y su impacto en América Latina, y obviamente en este contexto también estuvimos charlando sobre el fallo que absuelve a Lula de todas sus causas y la problemática situación que se está viviendo en Brasil y las desastrosas políticas de Bolsonaro respecto al coronavirus, ¿no? Y como vos decías, este viernes vamos a hacer un homenaje a Rosa Luxemburgo. El viernes 19 horas de Argentina, serían las 5 de la tarde, hora Las 5 de la tarde, peruana, así es. si no me equivoco. 5 de la tarde, hora peruana.
que también lo vamos a transmitir por el Facebook y el YouTube del CEFMA, en homenaje a Rosa Luxemburgo, donde vamos a contar con la presencia de Ana María Ram, una escritora y periodista argentina de nuestro partido, camarada de nuestro partido, muy, muy interesante, Néstor Cohen, un cientista social también que ha trabajado mucho la vida de Rosa Luxemburgo, y Atilio Borón, que es también miembro del Comité Central del partido, bueno, y uno de los intelectuales más importantes aquí en la Argentina, así que esta semana vamos a hacer esa actividad en homenaje a los 150 años de Rosa Luxemburgo. Muy bien, Marcelo. Y también estuvimos revisando en la página de Twitter, revisamos algunas ediciones de una editorial en la cual tú eres uno de los principales impulsores, que es Editorial Luxemburgo, justamente. Sí, editorial... bueno, Ediciones Luxemburgo es la editorial que tenemos con unos socios Ediciones Luxemburgo. Ediciones Luxemburgo, así es. Gracias por corregirme, Ediciones Luxemburgo. Y queríamos que nos informes, nos des a la militancia peruana y bueno, de todas las personas que nos escuchan, acerca de este proyecto editorial, y acerca de las últimas novedades que tiene el proyecto editorial Ediciones Luxemburgo. Por favor, Marcelo. Sí, bueno, Ediciones Luxemburgo es un proyecto que empezó en el 2004, entre 4 socios, Paola, Gabriel, Ivana y yo, y hemos publicado más de 80 títulos en estos años, vinculados a ciencias sociales, política, y también algunas novelas, libros de poesía, de cine, ¿no? Y venimos trabajando fuerte todos estos años. Bueno, estos libros que te decía, el de clases medias que presentamos de Atilio es de Ediciones Luxemburgo, y los otros 2 anteriores es una coedición entre el CEFMA y Ediciones Luxemburgo, el de Bujailán, sobre cómo el marxismo transforma el mundo, y el de Crónicas del derrumbe soviético de Pedro Prada. Y ahora estamos trabajando nosotros, uno de los puntos fuertes de nuestra editorial es una colección que dirige Atilio Borón que se llama Batalla de Ideas, en la cual publicamos clásicos marxistas con estudios introductorios, analizándolos desde el contexto actual, ¿no? Hemos publicado ya 12 títulos de esta colección Batalla de Ideas, y ahora estamos en la etapa final del trabajo para publicar El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, de Lenin, con un estudio introductorio de Atilio Borón, que calculo que estará saliendo en abril ya de imprenta, que va a ser nuestro próximo libro, y estamos trabajando en otro libro de Gastón Baresi, que es otro camarada de la ciudad de La Plata, un sociólogo, y vamos a publicar también lo que fue su tesis doctorado, que es un análisis de los gobiernos kirchneristas en la Argentina y las políticas neodesarrollistas que llevaron adelante. Ese es otro proyecto que tenemos en marcha, junto con otro libro de Rocco Carbone, filósofo italiano, pero vive acá en la Argentina hace muchos años, trabaja con nosotros en el CEFMA, del cual hace 2 años publicamos, él se está dedicando a estudiar el tema de la mafia y las estructuras mafiosas implicadas en el poder político, ¿no? Publicamos hace 2 años un libro llamado Mafia Capital, en donde analizaba estas vinculaciones con el gobierno de Macri, de Cambiemos, y ahora estamos trabajando para publicar más cerca de mitad de año un segundo libro continuando estas investigaciones. Así que sí, también con Ediciones Luxemburgo venimos dando esta batalla de ideas y trabajando en distintos materiales. Ahí también, si quieren, pueden entrar al blog. ¿Cuál es el blog? ¿Cuál es el blog, estimado? A ver, para ponerlo acá en el blogspot.com. Igual, bueno, si ponen en Google Ediciones Luxemburgo les aparece la dirección, es edicionesluxemburg.blogspot.com para ver, ahí van a encontrar también las publicaciones que hacemos y algunos libros de descarga gratuita, que también ahí ingresan, y no todos, pero algunos de los libros ya se pueden descargar también gratuitamente. Muy bien, estimado Marcelo, ahí mientras vamos tipeando, edicionesluxemburg.blogspot.com. Y ahí se puede descargar libros en forma gratuita. Algunos de los libros los van a encontrar ahí, una sección a la derecha que dice libros de descarga gratuita, y ahí van a encontrar algunos libros para descargar, y después está el catálogo general de nuestra editorial. Así es. Bueno, esperemos entonces traer
traer acá a Perú pronto algunos de los libros de Ediciones Luxemburg. Estamos seguros que será de mucha utilidad para militancia. Estimado Marcelo. En alguna época hubo libros de Luxemburg en Lima. Después se hizo mucho más complicado el tema de las exportaciones. Bueno, sabemos cómo está todo esto y empieza más la virtualidad. Sí, pero sí. Hemos tenido... ¿No han pensado en hacer libros digitales, estimado Marcelo? Con esto sí, de la estamos virtualidad. camino a eso. Nosotros todavía somos muy apegados al papel, pero bueno, vamos preparando algunas ediciones. Ya hemos hecho algunas ediciones digitales y bueno, vamos a ver de avanzar este año en la oferta también de libros digitales para que se pueda acceder. Muy bien. Marcelo, no queremos terminar la entrevista sin que nos des unos trazos, estimado Marcelo, tú que estás allá en Argentina, que eres un dirigente político del Partido Comunista de la Argentina, nos des algunos trazos, algunas pinceladas acerca de la situación política en Argentina. Nosotros recibimos, bueno, a través de Twitter, a través de Instagram, algunas noticias, informaciones sobre cómo va el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, cómo va el tema de la vacunación, también recibimos información sobre eso, pero queríamos de parte tuya, pues, un análisis, o breve análisis, la verdad, dado que ya se nos agota el tiempo, acerca de la situación política en Argentina, estimado. No queremos desaprovechar esa oportunidad. No sé si... Bueno, a ver, brevemente te doy algunas líneas. Bueno, como ustedes saben, nosotros tuvimos el gobierno de Mauricio Macri, de la Alianza Cambiemos, que fue un gobierno de derecha, neoliberal, los resultados de ese gobierno han sido nefastos para la sociedad argentina. Para enfrentar a ese gobierno en las últimas elecciones se conformó el Frente de Todos, que el Partido Comunista, nosotros como Partido Comunista lo integramos, y logramos derrotar en las elecciones de 2019 a Mauricio Macri, que intentaba ser reelecto, el gobierno que encabeza Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la vicepresidencia. La situación del país era muy complicada por toda la herencia que dejó el gobierno de Macri, entre otras cosas, una deuda externa fenomenal, tanto con los privados como la deuda más grande en la historia del FMI, que le dieron al gobierno de Macri como un apoyo clarísimo, como reconocieron funcionarios del gobierno de Trump, para que Macri gane la reelección. Sin embargo, ese préstamo lo fugaron, lo usaron para la fuga de capitales, no lo vimos aquí en Argentina, y hoy queda esa deuda pendiente sobre todo el pueblo muy, muy fuertemente. A partir de ahí, cuando empieza el gobierno de Alberto Fernández, rápidamente a los 2 meses se desata la pandemia. Con lo cual tenemos que los efectos de la pandemia, sumado a la crisis macrista, hay una situación muy compleja, económica y social en la Argentina. Una derecha que además quedó fortalecida, más allá de haber perdido las elecciones, con un partido político por primera vez en la historia con mucha fuerza, como es el PRO y la Alianza Cambiemos y la Unión Cívica Radical, un histórico partido jugado a esas políticas de derecha, con sectores ultra reaccionarios, cuasi fascistas, que están intentando constantemente atacar, atacan constantemente el gobierno con políticas destituyentes. Eso complejiza la situación y además algo que nosotros, como integrantes del Frente de Todos, no dejamos de marcar, es que entendemos que si bien ha tenido algunas medidas interesantes en su inicio el gobierno de Alberto Fernández, no tiene la fuerza política, la voluntad política necesaria para enfrentar a la derecha en muchas cosas. Y alguna de las medidas más interesantes que quiso tomar rápidamente retrocedió ante la avanzada de la extrema derecha en la Argentina. Así que estamos con una situación muy compleja, como nos está pasando a todos, con el tema de la pandemia. Quizás una de las cosas que más podamos valorar es la forma que se trató desde un inicio la pandemia en Argentina, con las medidas más rápidas que se tomaron, pero las medidas de emergencia que se llevaron adelante para la situación económica y social fueron medidas de emergencia. Todavía no se ha avanzado en los cambios estructurales que el país necesita para poder superar las políticas neoliberales del gobierno macrista y poder tener realmente una política mucho más fuerte de recuperación del salario, del poder adquisitivo y de los derechos que se perdieron en esos años. Ahí nosotros tenemos, como integrantes también del Frente de Todos, una mirada crítica
a muchas de estas políticas que se han llevado adelante en el gobierno. Sin embargo, seguimos con nuestra política frentista, enfrentando a la derecha más radical y peleando para el crecimiento del partido y de los sectores más de avanzada dentro del Frente de Todos para poder enfrentar esta situación. Con respecto a la pandemia, como te decía, en un inicio valoramos las medidas que se tomaron, pero después la ofensiva de la derecha fue muy fuerte, el gobierno cedió un poco en las medidas de cuidado y esto intensificó el nivel de contagios y de muertes en la pandemia. Las negociaciones con las vacunas que se llevaron adelante, acá la primera que se llegó, la Sputnik V, la vacuna rusa, y se hicieron negociaciones también con vacunas norteamericanas que no llegaron por el momento a buenos términos, entre otras cosas por los condicionamientos terribles que, por ejemplo, Pfizer tenía, ¿no? Con respecto a qué había que poner como condiciones para poder acceder a esa vacuna. Así que ahora tenemos la vacuna rusa. Marcelo, por favor, y a ver, coméntanos cuáles eran los condicionamientos que Pfizer le ponía o le puso, trató de imponer a Argentina, porque te cuento que acá en Perú está la vacuna Pfizer, ha llegado la vacuna Pfizer. Claro, por ¿Cuáles ejemplo, eran los condicionamientos allá? Uno de los condicionamientos era que cualquier problema que hubiese con el uso de la vacuna, Pfizer no se hacía responsable. Cualquier efecto colateral que tuviera, Pfizer no se hacía responsable. Los contratos tenían que estar garantizados con bienes naturales de la Argentina, un avance terrible sobre la soberanía del país. Por suerte, el gobierno no aceptó esos condicionamientos, ¿no? Digamos, no los aceptó. Pero esos dos ejemplos, que no se hacían, que el presidente tenía que firmar los acuerdos, que no se hacían cargo de los efectos colaterales que podía tener la vacuna y que para el cumplimiento de esos acuerdos tenían que estar como garantía recursos naturales, bienes naturales del país. Eso frenó las negociaciones y hizo imposible, obviamente, que se pueda llegar a un acuerdo. Así que ahora estamos con las vacunas rusas y las vacunas chinas, cosa que la derecha aprovecha con su macartismo histórico y visceral para atacar en un primer momento y generar miedo sobre estas vacunas. Ahora que las vacunas se están demostrando como se sabía que son eficaces, cambian el discurso y atacan diciendo que habría que vacunar más, ¿no? Digamos, lo siguen muy fuertemente en una campaña contra las medidas de cuidado y contra la vacunación. Está avanzando los sistemas de vacunación, no al ritmo que todos quisiéramos, pero ahí tiene que ver mucho también, a todos nos está pasando, la desigualdad que se nota históricamente entre los países en todos los niveles, también se ve en el tema de las vacunas, ¿no? Como los países más poderosos absorben la mayor cantidad de dosis y es mucho menor la cantidad de dosis que nos queda a nuestros países. Pero ahí empezaron las vacunaciones, hay disputas, como pasa en todos lados, los municipios o ciudades que gobierna la derecha, se ponen mucho más estrictos y mucho menos expansivos en las vacunaciones, se está discutiendo eso. Pero bueno, en un contexto general estamos viviendo en todo el mundo de la crisis capitalista sobre la cual se derramaron los efectos de la pandemia, en la Argentina le estamos sumando la herencia del macrismo y un gobierno que fue una herramienta electoral sumamente beneficiosa para poder derrotar al macrismo, pero que, llegado el momento de tomar las políticas estructurales que hacen falta para superar esa etapa, no la está tomando con la decisión que nosotros nos gustaría que lo tomen, y en ese debate y en esa disputa estamos los comunistas y las comunistas aquí en la Argentina en estos momentos. Muy bien, Marcelo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu disposición. Ahí otra vez vamos a volver a poner en el cintillo a toda la militancia, que aproveche, conozca el CEFMA a través de su página web, elcefma.com.ar. O en Facebook, el CEFMA, ahí también van a encontrar constantemente las distintas actividades y la transmisión de las actividades. O el Facebook, muy bien, Marcelo, el Facebook, en la página del CEFMA se puede descargar libros gratuitos. Y también el compañero Marcelo, que es parte de Ediciones Luxemburg, nos dejó acá su blogspot, edicionesluxemburg.com.
guerrilla.blogspot.com. Y también se puede descargar libros en forma gratuita. Esperemos que muy pronto la guerrilla Sí, ya hay algunos que comunicacional. se pueden descargar, no todos, pero hay algunos que ya pueden entrar y hay cosas muy interesantes que pueden descargar. Claro, y además esperemos pues muy pronto tener en formato papel, que es otra calidad también, obviamente, al menos para los que ya acumulamos, tenemos cierta juventud acumulada, y el formato Ajá. papel nos cae muy bien. Nos resulta un poco Así más es. difícil mudarnos al formato de libro electrónico totalmente. Estimado Marcelo, un gusto conversar contigo. No sé si quieras dar tus palabras finales para despedirte de la Sí, cómo no. audiencia. Carlos, un enorme gusto reencontrarme contigo. Hemos compartido actividades cuando venías al CEFMA, cuando estabas aquí en Argentina, y nos encontrábamos acá en Buenos Aires, y después cuando me tocó viajar a Lima, nos encontramos allá en Lima. Muchísimas gracias por la invitación y dejarle un saludo a toda tu audiencia y aprovechar también a todas las amigas y amigos del Perú. Un fuerte abrazo y en los procesos también sabemos complicados que están viviendo, en las próximas elecciones que van a tener este año, nosotros también estamos en un año electoral, a seguir luchando, a seguir construyendo poder popular, como nos gusta decir a nosotros, y una alternativa socialista que pueda superar este sistema capitalista que condena a la humanidad al hambre y a la marginación y la desigualdad. Un abrazo de patria grande para todos y espero que pronto las cosas mejoren y podamos nuevamente darnos un abrazo en persona como nos gusta y como corresponde. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a ti, Marcelo. Un fuerte abrazo a toda la guerrilla comunicacional. La combinamos a difundir este contenido en sus redes sociales. Y bueno, estar atentos también. Acá en Perú está la vacuna Pfizer y ahí hemos escuchado de parte de Marcelo los condicionamientos que para Argentina la vacuna estaba pidiendo, ¿no? A lo mejor, no a lo mejor, tenemos que investigar también ese lado de la vacunación acá en Perú. Un fuerte abrazo, Marcelo, te reitero, y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Un fuerte abrazo para todos y todas.